capítulo 5. Y estaré haciendo lectura del versículo 38 al 48. Mateo 5, verso 38 al 48, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Padre, te ruego que durante este tiempo que nos vas a permitir meditar en este pasaje de tu palabra, tu Espíritu Santo quiera hablarnos, guiarnos y aplicar tu verdad a cada una de las almas que están presentes en este lugar, según sea la condición en la cual se encuentre. Seas tú propicio a nosotros, oh Dios, y háblanos con el consejo de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, este pasaje nosotros lo venimos estudiando en la iglesia en Bucaramanga durante varios domingos. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo de manera consecutiva. Sé que la iglesia de Girón está estudiando el libro de Hebreos. Entonces, independientemente de que no podamos llevar la secuencia, cualquier pasaje de las Escrituras va a ser oportuno para nuestras vidas y útil para nosotros. Todo el capítulo 5, especialmente el capítulo 5 de Mateo, el Señor Jesucristo se enfoca en la ley de Dios, especialmente a partir del verso 17. Recordarán que allí dijo el Señor que no vino a abolir la ley, ¿sí? No vino a quitar la ley ni a sustituirla. Y a partir del verso 17 de Mateo 5, todo lo que el Señor enseña y se enfoca es en algunos de los mandamientos de la ley de Dios, ¿sí? No solamente los cita, no solamente los menciona, sino que entra a profundizar en ellos, a enseñarnos cuál es la esencia de la ley de Dios y de esos mandamientos, a llevarnos esos mandamientos a lo más profundo del corazón o a la esencia del mandamiento. O en otras palabras, Jesús lleva estas enseñanzas de estos mandamientos no solamente a la observancia externa de la ley de Dios, sino a la parte interna, la del corazón. Y en estos versículos que vamos a ver durante estos minutos, es como la cúspide, por así decirlo, de esas enseñanzas del Señor Jesús acerca de la ley. Porque si ustedes se fijan en Mateo 5, el Señor Jesús se centra en lo que nosotros conocemos como la segunda tabla de la ley o la segunda parte de la ley, que está centrada en el prójimo. Por eso esta enseñanza se titula Jesús y el amor al prójimo. ¿Por qué en la segunda tabla de la ley? Porque en Mateo 5 el Señor cita, por ejemplo, no matarás, cita no cometerás adulterio, cita no cometerás perjurio o falso testimonio. Todos ellos relacionados con el prójimo, ¿cierto?
Y es más, si nosotros nos fijamos en los capítulos posteriores, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo, que incluso hacen parte del mismo sermón del monte, ya no vemos la misma patrón o estructura de enseñanza del Señor que vemos en Mateo 5. ¿A cuál patrón de enseñanza me refiero? Oísteis que fue dicho a los antiguos, cita el mandamiento y luego dice, pero yo os digo. Eso lo vemos en capítulo 5 de Mateo. Y no hay duda, hermanos, que el texto que acabamos de leer de Mateo 5 y que vamos a estar considerando en estos minutos es hermoso y es notable y es la esencia de la vida cristiana misma, el amor al prójimo. Esto no es otra cosa que el cristianismo en acción. Me atrevería a decir que es una de las enseñanzas más valiosas de este sermón, famoso Sermón del Monte, y por qué no de todas las escrituras mismas. Está muy relacionado con lo que llamamos la regla de oro de la vida cristiana también. ¿Cuál es la regla de oro de la vida cristiana? Hagamos con los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros mismos, ¿cierto? Dios quiera, hermanos y amigos, que Dios nos muestre nuestro pecado y llevarnos al evangelio de su gracia y que podamos ver la necesidad urgente que tenemos todos de un Salvador que es Cristo Jesús. Consideremos los versículos 38 al 42, no pierda de vista en su Biblia el pasaje de Mateo 5. Y esta primera parte, versículo 38 al 42, el Señor Jesús nos quiere dar una enseñanza con respecto a la venganza. Allí nos habla el Señor cómo debemos nosotros considerar esto de la venganza. Y para eso Cristo Jesús citó la ley del Antiguo Testamento. Y me gustaría que en un momento, unos minutos, vayamos a esos pasajes principales a donde el Señor Jesús se remitió, porque el Señor Jesús se remite al Antiguo Testamento. Acompáñenme a Éxodo 21, 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora vayamos a Levítico capítulo 24, versículo 20. Todos son pasajes muy similares, relacionados entre sí. Levítico 24, versículo 20. O desde el 19 dice así: y el que causare lesión en su prójimo según hizo, así le será hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal le será a él. Y otro versículo más relacionado con el tema, Deuteronomio, capítulo 19, versículo 21. Deuteronomio 19, versículo 21. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Cada uno de esos tres pasajes que acabamos de leer tienen su propio contexto, desde luego. En el caso de Éxodo, todo estaba marcado en el contexto de leyes, en el contexto de actos de violencia. Levítico era juicio contra quienes blasfemaban contra Dios, y el último pasaje de Deuteronomio eran leyes en contra de los falsos testigos o del falso testimonio, que ustedes saben que en Israel el juicio era la muerte en muchos de esos casos. Pero el punto es el siguiente, hermano y amigo. ¿Cuál era el propósito de Dios al dar estas leyes que acabamos de citar y que Cristo cita en nuestro pasaje? ¿Cómo podemos resumir la ley? Golpe por golpe, herida por herida, quemadura por quemadura, vida por vida. Según se hizo, así le será hecho. ¿Cuál era el fin de estas leyes? ¿El propósito? Mi hermano y amigo, tenía que ver en gran manera con limitar la venganza, por un lado. Tenía que ver con que el castigo fuera justo
en correlación a la ofensa realizada. La venganza con estas leyes estaban siendo limitadas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en la antigüedad, cuando un hombre cometía algún crimen, y estamos hablando de venganza, la venganza no era solamente para con el individuo que cometió el acto, sino que muchas veces la venganza abarcaba a quienes más, a su familia, a sus hijos, a sus tribus, a todo el pueblo en general. Pero acá estas leyes que Dios dio al pueblo estaban mostrando que el castigo debería ser individualmente sobre la persona que había cometido el hecho. Estaba limitando la venganza o el castigo. También en qué sentido lo limitaba. Si ustedes ven el contexto de cada uno de estos pasajes, no era una venganza individual. No era que cada uno se podía vengar, sino que estaba dentro del contexto de los ancianos o de las autoridades que determinaban el castigo para la persona que cometía el acto. Lo que les quiero decir es que estas leyes fueron dadas por Dios con el propósito de limitar la venganza. Y ustedes podrán decir, o a veces se ha escuchado, que las leyes del Antiguo Testamento son demasiado rigurosas, ¿cierto? Demasiado fuertes. Pero, ¿saben? Creo que estas leyes reflejan el carácter de Dios. ¿A qué me refiero? Incluso esas leyes del Antiguo Testamento dan destellos de la misericordia y de la gracia de Dios. Claro, en el Nuevo Testamento vemos con una mayor claridad, por ejemplo, que no debemos vengarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Sino dejar lugar a la ira de Dios, como dice Romanos. Pero incluso desde el Antiguo Testamento ya se percibía la misericordia y la gracia de Dios. ¿Y cuál debería ser la actitud de una persona para con su prójimo en general? Por ejemplo, mire, voy a citar algunos versículos del Antiguo Testamento que nos muestra eso que les digo. Levítico 19:18 dice lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un pasaje de Levítico y noten lo que está diciendo. No guardarás rencor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 25:21, un pasaje muy conocido. Si el que te aborreciere tiene hambre, dale de comer pan. Y si tuvieres sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Proverbios 24:29, nunca digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. ¿Sí lo notan? En el Antiguo Testamento está diciendo, nunca digas como me hizo, así yo le haré. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué el Señor Jesús cita estas leyes? Estaba ocurriendo algo similar a lo que pasaba con los otros mandamientos que el Señor Jesús había citado. Jesús está censurando y reprochando a los escribas y fariseos de aquel momento. Porque estos una vez más tomaron la ley de Dios y la tergiversaron a su conveniencia con el fin de justificar su propio pecado. En cada uno de los mandamientos que el Señor citó estaba ocurriendo en esencia esto. Por ejemplo, cuando habló del tema del adulterio y del divorcio que lo citó, ¿qué fue lo que pasó? Que los escribas y fariseos tomaron una porción de la ley donde el Señor mismo dijo que por la dureza del corazón de los hombres lo permitió. Entonces ellos tomaron eso para separarse por cualquier razón. Lo mismo pasó con lo relacionado con los juramentos. Tomaron el mandamiento de la ley y lo tergiversaron de tal manera para que ellos pudieran incumplir sus votos a Dios, o creían que si no nombraban a Dios en el juramento podían incumplirlo y quebrantarlo a su voluntad. Y ahora tomaban estas leyes de ojo por ojo, diente por diente,
para justificar ¿qué cosa? La venganza personal. La venganza personal. Cuando ya vimos algunos textos que claramente la ley lo prohibía. Volvamos al pasaje base de Mateo 5 y vamos a escudriñarlo brevemente, hermanos. ¿Qué quiere enseñar Jesús a cada uno de sus hijos y de sus discípulos? Porque no podemos olvidar y pasar por alto que el Sermón del Monte que dio Jesucristo tiene como propósito mostrar cómo viven los hijos de Dios. Todo el Sermón del Monte esa es la enseñanza principal. ¿Cuál es el carácter de los ciudadanos del reino de los cielos? Y el Señor Jesús luego con voz de autoridad dice, pero yo os digo, ¿cierto? Y va al corazón de la ley y nos presenta 3 o 4 ejemplos para dar su enseñanza. Primer ejemplo, voltear la mejilla. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. La cena es la de alguien que golpea o le da una bofetada a otro, herir la mejilla. Y aquí, ¿cuál es la enseñanza? En la práctica, hermanos. Porque quizás nosotros durante toda nuestra vida puede que alguien nunca nos haga eso, literalmente. Pero ¿qué es lo que deseo transmitir? La enseñanza acá es que el creyente ha de pasar por alto la ofensa o todo tipo de humillación. No busca de ninguna manera la venganza. Y el Señor Jesucristo es el mismo ejemplo de esto, ¿cierto? Al Señor Jesús le calumniaron de muchas maneras. Recordemos algunas de ellas. Es un glotón y un borracho. Es un amigo de rameras y de recaudadores de impuestos. Incluso llegaron a decir su padre es Belcebú. ¿Recuerdan? Hace sus milagros por obra de Belcebú o de Satanás. Quizás lo abofetearon también, pero ¿por qué menciono esto? Para que veamos el ejemplo del Señor Jesús. No debemos responder a ninguna agresión física o a insultos. Pero ¿qué es lo normal que rige en el mundo? Todo lo contrario, ¿verdad? La ley de este mundo dice, insulto se responde con insulto. Agresión física se responde con agresión física. Pero no, mis hermanos y amigos, tenemos el ejemplo de Cristo. Isaías 56 dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias. Una clara alusión a lo que Cristo viviría luego. Segundo ejemplo, la túnica y la capa. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Legalmente en Israel, bajo el Antiguo Testamento y en los contextos de préstamos, se podía quitar la túnica, pero la ley de Dios exigía que bajo ninguna circunstancia se podía quitar la capa. ¿Por qué? Porque la capa era como el sustento más básico, era como la vestimenta necesaria de todo hombre. La ley decía así, o dice así en Éxodo, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol te lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿Cómo dormirá? Y cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso, dice el Señor. Éxodo 22, versículo 26 al 27. ¿Cuál es la enseñanza acá? Que el creyente, el que profesa la fe en Cristo, es uno que no está preocupado por hacer valer sus propios derechos. El creyente es uno que antes que cualquier otra cosa piensa en sus propios deberes y en sus propias responsabilidades. Tercer ejemplo, todos están relacionados entre sí. Llevando la carga 2 millas. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Cuál es el escenario acá? Era el de un país
que estaba ocupado militarmente hablando. Y los soldados, ya para traerlo al contexto del pasaje, en este caso los romanos, muchas veces se acercaban a cualquier ciudadano y le obligaban o lo forzaban a hacer ciertas tareas, algunas bajo amenazas, por supuesto, y algunas de esas tareas incluían, por ejemplo, llevar cargas por cierta cantidad de distancia. Hay un ejemplo en la Biblia que podemos rastrear de esto. Aquel hombre a quien se le obligó a llevar la cruz de Cristo, o a ayudarle a llevar al Señor la cruz al Gólgota, Simón de Cirene. Todos los ciudadanos, si algún soldado se le acercaba y lo forzaba a esto, sabía que debía hacerlo. Pero el asunto acá es cuál debería ser la actitud. ¿Cómo se haría? ¿Cómo se enfrentaría a una situación así? La enseñanza acá es que no se debe hacer nada con resentimiento, sino con disposición y de buena gana y de buena voluntad, o incluso estar dispuesto a hacer más allá de lo que se nos exige mismo. Luego de esto, el Señor Jesús se centra en el dar. Dice el versículo 42, al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. La generosidad. La ley en Israel siempre lo enseñó en el Antiguo Testamento. No endurezcas tu corazón contra tu prójimo, contra quien está en necesidad. No cierres la mano contra él. ¿Saben qué hacían muchos en medio del pueblo de Israel? Ustedes acordarán que en medio de Israel había un año en que era el perdón de las deudas, ¿cierto? Y algunos no prestaban cuando se iba acercando aquel año. ¿Y cuál es el punto acá? Que no se le debe dar la espalda a nuestro prójimo cuando lo necesita. Hermano y amigo, la Biblia en su totalidad es clara en decir que es más bienaventurado dar que recibir. Es la armonía de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo resumimos esta primera parte? Cristo Jesús, con autoridad, nos exhorta a que dejemos a un lado todo tipo de resentimiento o deseo de venganza, y lo hace a través de esos ejemplos. Ahora centrémonos en la segunda parte de nuestro pasaje, Mateo 5, versículo 43 al 48. Cristo Jesús y el prójimo. Si quieren, anoten esta cita, que es el pasaje paralelo. Lucas capítulo 6, versículo 27 al 36, es el pasaje paralelo de nuestro texto. Allí el Señor Jesús profundiza un poco más en lo que estamos viendo en Mateo. Pero ¿qué tenemos acá? Cristo Jesús cita nuevamente la ley. Hace un momento la acababa de citar, ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora está diciendo lo siguiente, verso 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Vuelve a citar la ley. ¿Cuál ley está citando Jesús acá? La de Levítico que leímos hace un momento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, hay algo que nos resulta llamativo acá y me resulta curioso. Dice acá, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto lo decían los fariseos y los escribas al pueblo. Pero ¿saben qué es lo que resulta llamativo? En ninguna parte del Antiguo Testamento se dice ni textual, ni de manera explícita ni implícita que se debe aborrecer al enemigo. En ninguna parte de la ley, porque cuando leía el pasaje, me fui a Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y empecé a buscar, pero ¿en dónde dice aborrecerás a tu enemigo? Y resulta que no está en ninguna parte del Antiguo Testamento, en ninguna parte, lo cual quiere decir una sola cosa, que es que los escribas y fariseos
enseñaron esto deliberadamente, intencionalmente y malvadamente. Citaron algo que no existía en la ley de Dios del Antiguo Testamento, porque no hay tal cosa como aborrecerás a tu enemigo. ¿Y de dónde sacó esto? Escribas y fariseos, ¿de dónde lo sacaron? Del error que ellos tenían de quién era su prójimo, de quién era realmente su prójimo. Porque para el judío, el prójimo, ¿quién era? Sus conciudadanos, sus conciudadanos. De ahí la aversión, por ejemplo, por los samaritanos. De allí su odio hacia los incircuncisos y su rechazo hacia los gentiles en general. Pero la gran pregunta, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Esa es la gran pregunta. Pues el Señor Jesús con esto está diciendo que nuestro prójimo son todas las personas, incluyendo ¿quiénes? Nuestros enemigos. Nuestros enemigos. El Señor Jesús enseña y está exhortando y mandando a que el amor se ha de extender incluso hacia los enemigos que nos odian. Incluso, ¿por qué digo que el pueblo de Israel y los fariseos y escribas tergiversaron la ley? Porque en la misma ley del Antiguo Testamento se enseñaba esto, hermano y amigo. Por ejemplo, había una ley con el extranjero. Mire lo que decía la ley con el extranjero, hablándole Dios al pueblo de Israel. Levítico 19, vayamos allá un momentico. Levítico capítulo 19, versículo 33 y 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Y mire lo que dice. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. De manera que ellos pensaban, mis hermanos, que el precepto del mandamiento no los obligaba a amar a los enemigos. Volvamos a nuestro pasaje de Mateo capítulo 5. ¿Qué es el amor al prójimo? Bueno, en Corintios 13 en Primera de Corintios 13 se nos da una definición de lo que es el amor, ¿cierto? Pero el punto es que el amor no es algo irracional, no es algo abstracto. El amor, por supuesto, no se mide solamente mediante palabras, sino que el amor también, por supuesto, son hechos y acciones. Y es precisamente eso lo que el Señor Jesús empieza a decir en nuestro texto. ¿Qué debemos pues hacer nosotros con nuestro prójimo y con nuestros enemigos? La respuesta es amarlos. Pero ¿cómo los amamos? ¿Cómo los amamos? Asombrosamente el Señor dice lo siguiente: debemos amar a quienes nos odian y nos aborrecen. 2. Debemos bendecir a aquellos que nos maldicen. 3. Debemos hacer bien a aquellos que nos hacen mal. Y 4. Debemos orar por aquellos que nos persigan, o como lo dice el pasaje de Lucas, nos calumnian. Amar al enemigo no es otra cosa que amor cristiano. Esta es la enseñanza más significativa de la ética cristiana en cuanto a relación con el prójimo. ¿Qué tipo de amor es el que nos está demandando el Señor Jesús acá? Piensa en esto. Aquel que ama sin importar la ofensa, aquel que ama sin importar el insulto. Es un amor distinto al amor natural, por ejemplo, entre familias, ¿cierto? Entre un padre o un hijo. Es un amor natural. Pero amar a los enemigos implica cosas. Implica, por ejemplo, voluntad.
implica esfuerzo, implica estimular el amor, porque obviamente no viene por naturaleza. Implica voluntad, hermanos, una decisión. Amar a los que nos odian, lo que quiero decir es que amar al que nos odia no viene por sí mismo, no es algo natural del ser humano. Amar a los enemigos, esto solo puede ser mostrado por el creyente que ha nacido de nuevo, que ahorita lo mencionaré al final. Pero el mundo odia a los que le odian. El mundo maldice al que le maldice. El mundo agrede a quien le agrede. El mundo devuelve mal por mal. Es más, hasta el Señor Jesús nos manda aquí a orar por quienes nos persiguen. Cuando leía este versículo, era inevitable pensar en la historia de la iglesia y pensar que cristianos en los primeros siglos, siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV del cristianismo, oraban por las autoridades, emperadores que les mataban, los quemaban y les perseguían. Oraban por ellos. Piensa en esto del odio y relacionémoslo con la oración como aplicación práctica. De una vez quisiera decirlo. No hay mejor manera de quitar cualquier tipo de resentimiento, de odio, rencor o venganza que mediante la oración. Porque nadie puede orar por alguien mientras al mismo tiempo lo odia. Lo que quiero decir es que la oración por naturaleza disipa cualquier odio que pueda haber en nuestro corazón. La oración promueve el amor, de manera que si tú quieres amar a tu prójimo o tú creyente quieres amar a tu hermano en la fe, ora pues por él. Si estás tentado en odiar, en sentir un enojo hacia alguien, ora por él. Consideremos la última parte de nuestro pasaje, imitando a nuestro Padre Celestial. El mandamiento es ese. El versículo final dice de la siguiente manera: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Antes de que el Señor Jesús nos dé ese mandato, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, nos dice cómo es Dios. Porque si queremos imitar a alguien, debemos conocerle cómo es, ¿cierto? Y claro, debemos imitar a Dios en todo, pero el pasaje en nuestro contexto se centra en algo específico del ser de Dios, que sus hijos están llamados a imitar. ¿Qué es esto, hermanos? La benignidad y la bondad de Dios. Eso es lo que el pasaje nos está diciendo que debemos imitar del Señor nuestro Dios. Su benignidad. Hermano y amigo, Dios es bueno para con todos. Claro, Él especialmente es bueno para con su pueblo, tiene un amor especial para con su iglesia. Pero no podemos perder de vista que Dios tiene una gracia común y general para con todos, Ahorita me viene a la mente el pasaje del Salmo 145, versículo 14 y 15. Los ojos de todos se posan en ti y tú a tu tiempo les das el alimento. Abres tu mano y colmas de bendición. ¿A quiénes? A todo ser viviente. A todo ser viviente. Sabemos por las Escrituras que no hay nadie bueno, ni aun uno. No hay justo en sí mismo. Y cuando el Señor Jesús dice en nuestro pasaje que el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, ¿qué está haciendo el Señor aquí? Él no está enseñando que hay personas inherentemente buenas e inherentemente malas. El Señor Jesús acá está estableciendo un contraste entre quiénes son su pueblo y quiénes no lo son.
Los que son su pueblo lo son porque están escondidos en Jesucristo y Él es su justicia. Pero la bondad de Dios se muestra que aún Dios, ¿en qué se muestra la bondad de Dios? En que aún Dios, sabiendo quiénes son sus enemigos y quienes practican la impiedad, aún así el Señor les bendice con sol y con lluvia y quizás con otras bendiciones temporales. Como el Señor Jesús en su ministerio terrenal sanó a millares, a multitudes, y el Señor Jesús conocía el corazón de todas las personas que sanó y sanó a muchos que no creían en Él, ni que creerían en Él, y sin embargo les sanó en su gracia y en su misericordia. Quizás los no creyentes no dimensionan ni disciernen este tipo de bendiciones. Hace salir su sol. El Señor Jesús era consciente de cómo Dios controla y gobierna todo en la creación. Dios no se equivoca cuando envía sol y lluvia sobre sus enemigos o sobre quienes practican el pecado. Él no hace nada sin propósito o por error. Sin embargo, recordemos que este tipo de bendiciones que nos muestra este pasaje son temporales y que ciertamente un día vendrá juicio. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, ¿cómo hemos de amar a nuestros enemigos? Y lo dice de esta manera también. Si nosotros amamos solamente a quienes nos aman, si nosotros saludamos solamente a quienes nos saludan, si nosotros bendecimos solamente a quienes nos bendicen, oramos por quienes oran por nosotros, la pregunta es, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué recompensa tendremos? Si actuamos así, ¿qué demás hacemos? ¿Qué extraordinario hay? O en otras palabras, ¿qué diferencia hay con los incrédulos? ¿Me hago entender? El Señor Jesús está diciendo, pues ellos también aman a los que los aman. Ellos también bendicen a los que los bendicen. Acá le llama publicanos, gentiles. Pero esa es la idea, esa es la enseñanza. Ayudan solo si obtienen algún beneficio. Saludan a quienes los saludan, pero no hay ninguna virtud en esto. Entonces es allí donde el cristiano debe imitar a su Padre Celestial. Dice el pasaje de Lucas, Dios envía su sol y la lluvia para con los ingratos y malos. Esto de ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Por supuesto que el creyente nunca será perfecto en el sentido de ausencia de pecado. Ustedes y yo lo sabemos, Pablo lo enseñó, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Filipenses 3:12. No pretendo haberlo ya alcanzado. Pero ¿cuál es el punto? Si amamos a nuestros enemigos creyentes, estamos imitando a Dios. Estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados, para su gloria y para asemejarnos a nuestro Creador. Hemos de amar a nuestros enemigos, imitando así al Señor. Amar como Él ama, perdonar como Él perdona, o ser misericordioso como Él es misericordioso. Permítame concluir con estas 3 reflexiones o aplicaciones prácticas. Todo lo que el Señor Jesús ha venido enseñando, hermanos, a lo largo del capítulo 5 de Mateo, nos muestra su perfección, la perfección de Cristo, su justicia. Solo Él es perfectamente justo. Solo Cristo es sin odio en su corazón, sin inmoralidad. Sus labios son honestos, veraces, sin mentiras, sin engaño, amando a sus enemigos.
Solo hay un hombre que ha vivido así y se llama Cristo Jesús. No le vemos respondiendo mal por mal, le vemos volteando su mejilla, le vemos en el momento mismo de la cruz muriendo, orando de la siguiente manera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imitemos a Cristo nuestro Salvador, quien enmudeció su boca, no lo abrió y como cordero fue llevado al matadero. Segundo, nunca olvides que la Escritura dice que nadie será salvo por medio de la observancia de la ley. Si quieres cumplirla, entonces trata de cumplirla a la perfección. Pero lo que te digo es que sin Cristo Jesús estás perdido. La Biblia dice que nadie será justificado por las obras de la ley. Necesitamos su gracia y su misericordia y su perdón a través de Cristo. Esta enseñanza de amor a los enemigos llega a lo más profundo del corazón en la práctica. Esta enseñanza es contraria a cualquier otra religión en el mundo. Amar a los enemigos. Esta es una enseñanza contraria a lo que vemos en el mundo. Amar a los enemigos. Pero saben, sobre todo, esta es una enseñanza, la de amar a los enemigos, que es contraria a nuestra propia naturaleza. Es opuesto a lo que tú y yo somos, porque lo normal, lo natural del ser humano es odiar a quien le odia. Lo que quiero decir es que la obediencia a este mandamiento de amar a los enemigos solo es posible a través del Santo Espíritu, cuando obra en el corazón de una persona. Lo que quiero decir es que es imposible que una persona en su estado natural pueda llegar a amar a un enemigo de la manera como lo presenta el Señor Jesús acá. Para amar como Cristo amó y como Cristo ama, debemos tener a Cristo mismo primero. Que el Señor nos perdone, que el Señor nos ayude, nos dé de su gracia, hermanos, para poder amar al prójimo de esta manera y que así el Señor sea glorificado. Vamos a orar y concluimos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta hermosa enseñanza que nos dio Jesucristo, tu Hijo. Te ruego, Señor, que quieras tú obrar en nuestros corazones y nos ayudes a amar de la manera como tú nos has amado. Tú nos conoces, Señor, y sabes cuando nuestro corazón está lleno de ira, de resentimiento y de venganza. Rogamos que nos des este poder y esta gracia, para que así tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias por tu gracia y por todas tus bendiciones que nos rodean todo el tiempo. En Cristo Jesús. Amén.